Circulando un video donde apareces tú con Carlos Manso. ¿Nos puedes dar contexto de ese video? Y se escucha que tú le dices... Nos filmó de alguno de los equipos y ayer se empezó a circular en Michoacán. Semana pasada fue quién se beneficia con la muerte de él. En torno a eso, historia tan grande que tuvo y ha tenido el movimiento. Y seguramente en el 27 van a perder, les adelanto, muchos estados. Pero ya veremos. Hola amigos, un gusto saludarlos. Hoy lunes 10 de noviembre del 2025, desde su canal Legión Política, Rubén Moreira, el coordinador de los senadores del PRI, de lo que queda del PRI, dice que para ellos combatir el crimen no es repartir programas sociales para él, pero le salió mal el día al famoso Rubén Moreira, porque aquí tengo un video que sale a producir, porque llegó muy gallito, muy explosivo. Vamos a ver esta parte del video y luego vamos con lo que dice Azucena, para que vean ustedes hasta dónde está la hipocresía. Ahí vemos a Carlos Larraqui, al difunto presidente municipal Carlos Manso. Pero lo sorprendente, vean ustedes nada más, acá hay un maletín, y no faltaba esto. Esto que van a ver ustedes es un video que subieron a las redes para que vean ustedes quién está acá. Aquí está, aquí está. Vean nada más quién está acá. Efectivamente, Rubén Moreira. Así que vamos a esta mesa de debates para que vean el doble discurso, la hipocresía, la falsedad, y podemos suponer realmente el crimen organizado fue el que hizo el asesinato. La pregunta está en el aire. Conocemos a estos priistas, conocemos que mataron también a Colosio, a Río Mació, en fin, a varios personajes. Entonces, amigos, vamos a ver a detalle la entrevista, porque realmente se fue hasta para atrás Rubén Moreira. Así que vamos a verlo, amigos y amigas, y lo comentamos. Queda como 100,000 millones de pesos. ¿Cómo ves, Rubén, el plan? Bueno, yo lo veo insuficiente. Me hubiera gustado que se hablara del tema, por ejemplo, del puerto de Lázaro Cárdenas, que se hubiera hablado más. Bueno, sí hablaron de Lázaro Cárdenas, la Marina, ¿no? Sí, no, pero de cómo, sí, la Marina, pero la aduana. Si ahí están y no se ha resuelto el problema, de que hablaran del otro polo de generación de intranquilidad, que es el aeropuerto de Uruapan. Hay que recordar que es el aeropuerto que más temas de agroindustriales está teniendo hacia el exterior y por lo tanto es un foco que genera ahí conflicto. Me hubiera gustado que aclararan de dónde van a sacar el dinero. Mira, este es el presupuesto que se votó esta semana, apenas el jueves. Y en el caso de Michoacán, por ejemplo, infraestructura, comunicación y transporte, 90 millones de pesos. Pero déjame te cuento, en 2018 tuvo 2.328 millones de pesos. En el caso de construcción, reconstrucción, conservación de carreteras y caminos rurales, trae 0 pesos. En el 2018 tuvo 740 millones de pesos. Y trae recortes en el estado de Michoacán, en pesos ya deflactados, por 9.354 millones de pesos. Entonces, eso sí es distancia. Piedras Negras, tenía policías de 7,000 pesos, estamos hablando de 2013-12, y cerró aquel sexenio, con policías de 18,000 pesos. A ver, evidentemente lo que ocurrió en Michoacán fue producto de varios sexenios, desde Fox para acá, que hubo una desatención, sobre todo al estado de Michoacán. Se comienzan a atender las causas como una de las principales estrategias de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel, pero evidentemente el daño que se había causado por la desatención fue gravísimo. Provocó que se fortaleciera el crimen organizado, en donde la policía municipal o a veces la policía estatal no tenían cómo hacerles frente. Ahora, con esto que se anunció ayer, es muy importante decir que sucede a una semana apenas, pero con un plan que no es improvisado, en donde vimos prácticamente ayer a todos los secretarios que integran el gabinete, incluso algunos del gabinete ampliado del gobierno federal, dando soluciones concretas, más allá de las críticas que a veces provienen de la oposición, en donde no hacen una sola propuesta concreta de cómo atender el problema. Y bueno, lo que pero ayer es que sí vimos, le toca al gobierno, ¿eh? Sí, y el gobierno por eso está por eso actuando, está el gobierno ahí, y por ¿no? eso salen, y precisamente por eso vimos a cada uno de los secretarios diciendo cómo, desde su trinchera que le corresponde según su competencia, se iban a atender los temas, principalmente el de seguridad, hablando del fortalecimiento que va a haber no solo de las fuerzas federales, sino como tú lo mencionabas, de la Guardia Civil de Michoacán, también de la Fiscalía Estatal,
estatal, de cómo se va a fortalecer la inteligencia también de la Fiscalía Especializada de Alto Impacto en Michoacán. Todas esas acciones son para mí el inicio de la pacificación ahora sí en Michoacán. De esos, déjame nada más pasar en todas partes. O en lo que todas hace, partes, ¿no? Pero vamos a ver. Pero mira, Azucena, yo honestamente creo que pasamos de la guerra contra el narco de Calderón al pacto con el narco de Morena. O sea, el problema sustantivo es que hay un gobierno que ha pactado con el narco. O sea, lo que ha pasado en Michoacán, por supuesto que tiene la herencia que se refiere inaceptable. Y por eso Morena ganó. Porque había una crisis de ¿No pactaba el PRI con el narco? Pero los niveles de dejar hacer con abrazos y no balazos tuvo una dimensión de meter al narco a controlar el territorio. Es decir, una cosa es que hubiera un conflicto y una guerra que tuvo unas consecuencias tremendas en violaciones a los derechos humanos, a que abrazos y no balazos de López Obrador metieran al narco hasta la cocina. Es decir, ahora el narco no solo hace pactos, sino designa gobernantes. No, el gobierna, caso hasta gobierna. hasta gobierna. El caso de Michoacán es así. O sea, por eso Carlos Manso decía, y por eso Grecia, Quiroz, y por eso dicen, el gobierno no solo fue omiso, fue cómplice. Es que esa muerte, ese homicidio, ese asesinato se pudo haber evitado, pero el gobierno que sabe dónde están los carteles, no es que no se sepa en Michoacán, vimos un mapa, por el amor de Dios, lo vimos en la prensa, dónde están los grupos, dónde está la gente. La semana pasada decía Guadalupe Mora, a la entrada de La Ruana hay un retén de la Guardia Nacional. El problema es que hay una connivencia, Israel, y ese es un pacto. Entonces, hombre, salen ahora a decirnos que lo van a hacer. El problema es un problema de credibilidad sustantiva de un gobierno que a través de una política de abrazos y no balazos abrazó el crimen y no lo combatió. ¿Qué se hacía diferente en los gobiernos priistas, Rubén? O sea, ¿se negociaba de otra forma con el narco? Yo te voy a decir lo que hice yo, que fue combatir a los criminales. Esto ocasiona pues muchas cosas, desde represalias a las familias o personales, pero hay que ponerlo sobre la mesa. A los criminales hay que combatirlos. Y ellos seguramente van a generar violencia. En un principio mucha gente a veces no está de acuerdo, te salen con ideas como estas de López Obrador, de abrazos y no balazos, pero si no se combate a los criminales, pues nos vamos quedando atrás. Y ya Estamos aquí en la mesa con Emilio. 232 preparatorias en esos lugares apartados, para empezar. Segundo, hicimos 8 universidades de calidad más las que ya teníamos y crecimos las que estaban ya existentes y las destruimos ¿En dónde? geográficamente en Coahuila. En Coahuila. Sí, pero eso no quita que tengas que combatir a los criminales. Sí. Te voy a dar 3 datos rápidos. Ahí está diciendo, Los ¿no? alcaldes de Tierra Caliente, todos los alcaldes de Tierra Caliente de todos los partidos son víctimas de la extorsión. ¿Por qué no se actúa? Y no, según nos ¿Por dice, qué no se actúa? nos dijo- Segundo dato, el gran problema que tiene el occidente son 2 puertos, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que tienen bajo el control de Morena desde hace 7 años. ¿Por qué no lo arreglan? Tercer dato que está, sencillitito para hacer. ¿Por qué no se publica la reforma del artículo 123 y se les paga a los policías? Y cuarto de gratis, ¿Y por qué no hay un plan Guerrero? ¿Y por qué no hay un plan Edomex? ¿Y por qué no hay un plan Sinaloa? Y Nayarit. Porque los gobernadores no quieren, hombre. Déjame darte 3 datos, Israel. Sencillamente una foto más. Oye, Rubén, ahora que me des tu conclusión de Michoacán, está circulando un video donde apareces tú con Carlos Manso. ¿Nos puedes dar contexto de ese video? Y se escucha que tú le dices, cuídate, lo más importante es que te arrope el gobierno federal, etcétera. Sí, coincidimos en una entrevista, yo iba saliendo y él iba llegando, y bueno, eran los momentos en los cuales él irrumpió, vaya. Era una entrevista en Atypical. La típica en la opinión Por pública. eso salen todos ahí, no estaban conspirando. Sí, no, fue una entrevista que... No es una campaña, yo, como dice. yo iba O sea, estaba la saliendo Raki de Constanzo, te estamos viendo ahí en la pantalla, Rubén y alguien más, no me acuerdo, y Manso. y debe de ser un martes, porque esos martes es cuando me entrevistan a mí, y él llegó a grabar un programa que tengo entendido que salió después, y alguien nos filmó de uno de los equipos, y ayer se empezó a circular en Michoacán, y pues le dije mi experiencia, es cuídate, porque el crimen no tiene palabra, porque es falso eso de que si no me meto, si me meto, no. Ellos van a ser siempre irracionales y suprimir a las personas, van a matar a las personas. Y también ahí apunté, la verdadera respuesta sale cuando los gobernadores asumen la responsabilidad, porque tienen más fuerza que un municipio, pero no están tan lejos como el gobierno federal. El gran fracaso en el caso de Michoacán o de Guerrero es que los gobernadores no participan. Y para cerrar este tema, yo creo que es importante que sepamos pronto quién fue el autor responsable, el intelectual me refiero, Sí. de la muerte de Carlos Manso. Y cuál fue el móvil. ¿Era porque estaba combatiendo al crimen? ¿Era porque querían enturbiar la situación política? ¿Era porque estaba creciendo como político? ¿Verdad? ¿Era porque hizo alguna cosa que para Pues sí, que molestaba. que molestó? Ajá. ¿Por qué se hizo? ¿Y a quién? ¿Qué Sí, molestaba a quién? Y cuidar
a los actores políticos de esa región, todo el país, ¿no? Pero de esa región, porque otro crimen sería el Susana, acabose. en Morena se ha combatido la impunidad y en este caso no va a haber impunidad. La respuesta a la pregunta que yo hice aquí al terminar la mesa de la semana pasada fue ¿quién se beneficia con la muerte de él? En torno a eso vamos a ver alguna que no va respuesta? a haber impunidad. Pues yo creo que el público lo va a comenzar a ver quiénes se han beneficiado o quiénes han intentado beneficiarse con la muerte de él. Yo eso lo dejaría al público, es muy pronto para saberlo, pero ya se empieza a ver quiénes pretenden beneficiarse con eso. Ahora, los gobiernos anteriores, Azucena, fueron los que provocaron la crisis de seguridad en Michoacán. Eso no fue por generación espontánea cuando llegó el presidente Andrés Manuel. Los vínculos del gobierno federal a través de García Luna, por ejemplo, en donde el presidente era de Michoacán y tenía a su secretario de seguridad involucrado sirviéndole al narcotráfico, por supuesto que generó estas condiciones que ahora Morena ha comenzado desde el gobierno del presidente Andrés Manuel a atacar. No atacar con más violencia, porque nosotros creemos que la violencia genera más violencia. Y muchas hipótesis. Por ejemplo, hay una hipótesis de ¿Por que cuál? asumiría su jefatura de campaña no revocatoria el mismo López Obrador. Sí. Pero además ese día, según el artículo a reformar, también sería la realización de las consultas populares. Oye, qué tentación para la dictadura de hacer preguntas como vamos a la reelección, que regresen los que se fueron, que ya pasó, que ya ha pasado varias veces en este país, pasó con Obregón, Oye, y luego pasó con Miguel estuvieron diciendo Alemán. que según se iba a reelegir el presidente No, Andrés nada más le puso Manuel, todo el se gabinete. negaba. No, bueno, le puso El todo el único- gabinete. a ver, les pregunto, ¿cuál fue el partido que propuso que se acabara la reelección? De diputados y de cualquier otro puesto. Morena. El señor Francisco I. Madero Se acaba dijo de sufragio proponer efectivo, no en reelección. digamos, O en la sea, historia moderna eso tiene un siglo, carnal. del país. Ahora, en Fue alcaldes y Morena, gobernadores, en alcaldes no sé si siglo sea que buena no idea. haya Pero ese no fue por- reelección. eso no fue por la Estoy democracia. hablando de la historia Fue para moderna. quitarse a los opositores de la No presidencia. seas Y yo payaso, estoy de eso fue acuerdo, por un yo estoy de sobadero, acuerdo que hombre. haya revocación hasta en A ver, gobernadores. Israel. ¿Cuál es el problema? Debe de haber también los gobernadores se deben de someter a la Sí, el problema revocación es que del siempre están mandato. sometidos a una crisis Te voy a decir electoral. cuál es el problema. Ajá. El problema es que para enfrentar la seguridad hay que dejar a un lado la popularidad. Y la ¿Por qué López Obrador no enfrentó No, no, al pero a crimen ver. organizado? No, permíteme. ¿Por qué López Obrador no enfrentó al crimen Pues para organizado? que no quería. Porque le gustaba caer bien a todo el mundo. Claro. Tan es así que por eso ganó todo el occidente del país. ¿Por qué López Obrador no enfrentó al crimen organizado? Sí, ustedes Pues porque le creen, encantaba de o sea, abrazarlos. fíjate lo que está diciendo Rubén, que según el presidente ganó porque no combatió al crimen Pues sí, organizado, sí. cuando es una de las cosas que más le duelen al pueblo mexicano. La inseguridad es una de las prioridades Claro. que tiene Sí, claro. el pueblo de México. ¿cómo lo y se combatió? está atendiendo ¿Dónde lo y por combatió? eso, imagínate Yo vi a la soldados victoria golpeados en el suelo. tan grande que tuvo y ha tenido el movimiento. Y seguramente en el 27 van a perder, les adelanto, muchos estados Pero ya que veremos gobierna la eso. oposición. ¿Por qué? Porque en la vida real Ya veremos si votan las por Veracruz. personas han visto mejorada su calidad de vida y Falso. han visto también disminuida la inseguridad, aunque No es sea falso. ahorita la narrativa, porque, a ver, la derecha tiene, o la oposición tiene una posición tan complicada de defender, porque ellos defienden los intereses de unos pocos. Falso. Están defendiendo los intereses de una élite que perdió el poder y quieren recuperarlo. Eso es impopular. No pueden ganarse al pueblo de México diciéndoles, oye, lo que defendemos es esto. Y utilizan estas artimañas de generar una percepción mayor de inseguridad. No estoy diciendo que no haya inseguridad en México, sí la hay, se está combatiendo, pero últimamente, recientemente, la oposición se ha dedicado exclusivamente a generar una mayor percepción de inseguridad para ver si así el pueblo de México los voltea a ver otra vez como opción. Pero hay que recordarle al pueblo de México, que es muy sabio, que cuando ellos gobernaron, se aliaron con el crimen organizado Falso. desde lo más alto. Ahí está, amigos. Y en Israel Zamora hace los señalamientos muy importantes, muy puntuales, porque es claro y es obvio. Aquí le traigo el video realmente, porque si se da cuenta usted, va a ver aquí un maletín. ¿Y este maletín qué tendrá? ¿Qué tendrá este maletín que está? Vean, ella, Azucena, fue muy cautelosa, no puso a Carlos Alarraqui, ¿sí? Y este es el video que realmente, ¿sí? Hasta su chicle se tragó Rubén Moreira. Estaban conspirando, estaban haciendo algo bueno o estaban tramando algo malo. La verdad, de estos periodistas se puede esperar de todo.
¿sí? De todo. Y esto, pues prácticamente hay que investigar muy bien a estos opositores, porque se puede, insisto, estos hacen y venden hasta su madre con tal de regresar al poder. Así que, amigos y amigas, ahí está la información. Saquen sus conclusiones. Ahí está Constanzo. Gracias por su poderoso like. Repito, mándenme sus comentarios. Igual, de mismo modo, compartan la información y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Ahí está el famoso, el que dice que todo lo que está haciendo el Plan Michoacán está malo. Entonces, ya ustedes dirán quién dice la verdad. Amigos, nos vemos pronto. Adiós.